Como esta noticia que les voy a decir es muy impactante, más vale ver para creer. Es cierto, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, amigos, acaba de tirar al bote de la basura todos los aranceles de Donald Trump. Todos. No es una suspensión temporal, ¿eh? No es que le corrija algo para que luego los vuelva a sacar. No es una revisión en curso. Le quitaron al señor de los aranceles la palabra aranceles. Su palabra favorita ya no la puede poner. Es una anulación total y definitiva. Hizo el ridículo Donald Trump. Vean ustedes nada más, les voy a poner ahí varias fuentes en inglés, en español. Lo que le dice a la corte es, básicamente, no tenías el derecho de hacer esto y nunca jamás lo tuviste. El presidente de los Estados Unidos no tiene ese poder. No puede. Y fíjense, o sea, yo creo que hay que... Claro, el que no lee no se entera, ¿no? Dice Marta C., en tus sueños. No en los míos, en las pesadillas de Trump, mi querida Marta. Mira, ¿qué quieres? ¿Medios hispanos o estadounidenses? Ahí te van. The Economic Times. Solo el que no lee no se entera. Ahí lo puedes confirmar. Le tiraron su día de la liberación. Ahí lo puedes ver por el Financial Times, El País, RTVE, Infobae, BBC News. O sea, porque nadie puede decir que es porque es un medio de derecha o de izquierda, progresista. No, esto es información pura. Ya está confirmado, amigos. Fue una decisión unánime, por cierto, firmada por 3 jueces. Uno nombrado por Obama, otro por Reagan. ¿Y saben quién nombró al tercero? El mismísimo Donald Trump. Y eso es lo que lo hace tan humillante para Trump, porque ni su propio juez que él puso le dio la razón. Ni siquiera su propio juez lo defendió. Este fallo, amigos, no es un revés judicial. Ese es un bombazo legal que dice en voz alta lo que muchos llevábamos semanas diciendo aquí en este canal. Que los aranceles de Trump eran inconstitucionales a la luz de la Constitución estadounidense. Ya ni les digo yo a la luz del comercio internacional. No solamente por la manera en cómo se aplicaron. Es porque se usa esta excusa que nosotros lo veníamos diciendo desde un principio. Trump llega a la presidencia, saca estas órdenes ejecutivas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, fíjense. Acuérdense que explicábamos en aquel momento que esa ley pues fue creada para responder a amenazas serias de a de veras, cosas verificables, no los cuentos chinos de Trump. No para justificar los caprichos comerciales disfrazados de patriotismo, de Día de la Liberación, que más bien fue el día de la ruina para los Estados Unidos. Esa ley no fue para ponerle impuestos a diestra y siniestra al planeta Tierra entero. Nada más porque alguien en la Casa Blanca se despertó de malas. Y Trump, pues se colgó esa ley para usarla como excusa de poner aranceles a países enteros, sin pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Este tipo ya estaba prácticamente comportándose como un dictador. Para él no había Congreso de los Estados Unidos, no había Corte de Justicia, la Corte Suprema no la respetaba. Es decir, él era la autoridad, la ley, el Estado y la Constitución. ¿Cómo lograba esto si no estaban gobernando Donald Trump en Corea del Norte? Bueno, usando poderes de emergencia nacional, de los mismos que se usan cuando hay una guerra o algo sumamente urgente. Sin el respeto mínimo a la Constitución, a los poderes. Y el argumento, amigos, pues repito, era absurdo, porque si ustedes se fijan, ni él se acuerda cuál era. Primero dijo que porque China y México metían precursores del Fenta. Después, que por el problema migratorio. Luego, que porque la Unión Europea se inventó para joder a Estados Unidos. Y así fue escalando hasta que abarcó al mundo entero. Y por cierto, esos aranceles contra México, todos, todos los aranceles que Estados Unidos tenía contra México también se cayeron.
Esos mismos que Trump metió con toda la arrogancia diciendo que nos iba a castigar con la excusa de siempre, ¿no? Crisis migratoria, crisis de seguridad nacional, porque con las armas que los gringos mandan por montones a México, pues México está hecho un desastre en violencia, dice. ¿Quién sabe de dónde saquen todas esas armas? ¿Quién sabe qué industria militar se las dé? ¿Quién sabe toda esa porquería que contrabandean a dónde va a parar? ¿Quién sabe cuál es el país del mundo que tiene solamente el 4% de la población mundial y que se aspira al 80% de los opioides del mundo? Y no quiere atender eso como un problema de salud, pero Trump lo vendía como una emergencia. Y no de seguridad, sino económica, porque estos eran aranceles. Porque decía que México era una amenaza existencial para Estados Unidos y también Canadá, porque se vería mejor si fueran pues Estados Unidos absorber a Canadá como un estado más de 100. Y el 25% en el caso de México que nos había clavado contra el acero, contra el aluminio, contra las autopartes, todo eso ya se cayó. Contra la fruta mexicana, contra las verduras, todo eso que le puso a México, a partir de hoy, amigos, ya no existe. Ahí lo tienen de nuevo porque llega mucho troll pro Trump aquí. Fíjense que aquí no tanto, pero yo no sé qué tiene Instagram, que es un semillero de pendejos, de veras. ¿Cómo prolifera? Hay gente que... Ayer me estaba escribiendo uno. Mira lo que dice zurdo con S. Eres un ignorante, me decía. Cómprate un cerebro con ese. Y yo, su madre, por Dios. Se ofenden en Instagram cuando hablas estas cosas. Y aunque les muestres fuentes, yo creo que, no digo que todos, pero el 80% se molestan. Y ahí está la realidad, amigos, No fueron anulados. Las tarifas de Trump no es una suspensión, Fue una anulación. Esto es fin de la historia. Para que quede claro, Esos aranceles empezaron en febrero de este año. Y nada más 3 meses bastaron para poner al mundo patas para arriba. Datos incluso del propio Consejo Nacional Agropecuario, que ya había confirmado que esto estaba afectando exportaciones por más de $35,000 millones anuales en productos agroindustriales. Y esa es la punta del iceberg, porque cuando le metes un bombazo del 25% extra de costos de productos mexicanos, pues lo que haces no nada más era castigar a México. Aunque eso es lo que Trump quería. Pero finalmente, pues, ¿qué hizo? Que terminó golpeando directamente al consumidor estadounidense. A sus cadenas de suministro, a las empresas que dependen de insumos mexicanos para operar. Mira los autos, por ejemplo. México exporta cerca de $100,000 millones al año en vehículos y autopartes a los Estados Unidos. Ahora, ya lo habíamos platicado mucho, estos aranceles pues estaban inflando brutalmente todo lo que tenía que ver con la industria automotriz estadounidense. Adivinen quién pagaba por eso. No lo pagaba Trump de su bolsa. Eran los consumidores estadounidenses. Ya habíamos explicado cómo, gracias a esto que había querido castigar a México, el precio promedio de un auto en los Estados Unidos había subido entre $1,100 y $1,500. Van a ver, amigos, ¿se acuerdan de mí si no? Que hoy los mercados suben. Van a ver cómo se va a comportar hoy Wall Street. Estoy seguro que va a repuntar. ¿Y saben por qué? Porque ya le quitaron los dientes al perro. La palabra favorita de Donald Trump, aranceles, ya no la puede usar. Entonces ya no puede morder. Ya no tiene dientes. Prohibido por la Corte Suprema. ¿Por qué? Pues porque al final ellos se dieron cuenta que esto, y por las cortes de regulación también de comercio internacional. La Corte Suprema llevaba semanas diciendo, estás desafiando la Constitución, estás violando la Constitución. Afortunadamente hay instituciones alternativas, repito, como estas cortes que se dedican a regular el comercio internacional, pero son estadounidenses, no vayan ustedes a pensar que es una corte internacional, no. Tiene competencia para ver en materia internacional, pero son cortes que son de los Estados Unidos y para cosas estadounidenses. Y fíjense, déjenme decirles también algo muy importante, porque puede ser que alguien tenga duda de, bueno,
nosotros los abogados decimos si esta es una sugerencia o te obliga. A eso se le llama si es vinculante o no. Y esta Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos sí tiene jurisdicción exclusiva en disputas relacionadas precisamente pues con este tema de los aranceles de Donald Trump. Y fíjense cómo al final del día, hoy lo que estamos viendo aquí no nada más es un revés brutal, sino que encima de eso, pues también estamos ya confirmando cómo esto en la práctica significa que a partir de este momento, ningún puerto de entrada en Estados Unidos, amigos, ya puede seguir cobrando un solo dólar de los aranceles de Trump que ya no existen, ya fueron anulados. ¿Por qué? Porque esta CBP, que está precisamente obligada a recaudar los aranceles de Trump, es quien las iba a cobrar, supuestamente específicos, que no los paga, ojo, China cuando llega un contenedor, lo paga el estadounidense que recibe ese contenedor. Entonces, ese fallo ya se anula en su totalidad. Es una sentencia que se llama sentencia sumaria y eso significa que la Corte estadounidense ya anuló por completo desde este momento, desde que se emite su fallo, todos los aranceles de Donald Trump. Y miren cómo termina esta historia. Al final del día, amigos, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Donald Trump si ya no puede ponerle tarifas a nadie, no? Es como si subirle el impuesto a Nissan ensamblado, por ejemplo, en Aguascalientes, pues tuviera que ver con las rutas migratorias. Era como si el golpe del arancelazo a los aguacates realmente iba a ser algo en contra del FENTA. Pues era una excusa brutal y se buscaba estas excusas lo mismo con China, con Canadá, con Europa, con Reino Unido. Estaba jodiendo al mundo entero, pero principalmente estaba jodiendo a la propia industria estadounidense. Ya se hablaba, amigos, que fíjense nada más, y es importante decir esto, ¿cuánto recupera México gracias al fallo que saca ayer precisamente esta Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos? Bueno, ya se hablaba oficialmente de que México iba a perder 18,000 millones de dólares en producción nacional cada año, nada más por las ocurrencias de Donald Trump. Entonces, lo que hoy ganó México, imagínense el resto del mundo, ¿no? Pero lo que hoy recupera México son 18,000 millones de dólares que hoy están a salvo. Es una gran noticia, incluso para Estados Unidos, porque afortunadamente hay cortes que siguen protegiendo a los estadounidenses. ¿De quién? De su mayor agresor, que no es China ni Rusia, que es su propio presidente. Entonces, al final se salva la cadena de valor, se salva el nearshoring, que eso beneficia mucho a México, y eso, amigos, hace que todo cambie a partir de hoy. Porque con esta anulación, pues ya se están reabriendo todas las puertas a los Estados Unidos sin ese lastre. Por ejemplo, en el sector automotriz, fíjense nada más, el beneficio que hoy México acaba de recuperar es de más de 9,000 millones de dólares anuales. Es un golpe que nos había puesto brutal, que estaba la amenaza ahí como una espada pendiendo sobre nosotros, pero también sobre el aguacate, sobre el chile, sobre el mango, sobre la cerveza, el tequila. Todos respiran hoy, porque se están quitando encima una barrera que no solamente era injusta, que era ilegal. ¿Y saben, por cierto, qué más? Este tarifazo a las remesas estadounidenses, muy probablemente que mandan nuestros hermanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos a México, las remesas mexicanas, eso también es muy probable que esté abarcado en este fallo. Vamos a ver cuáles son los alcances, porque ya se está hablando también de que incluso este tarifazo quedaría también ya como anulado con este fallo. Seguramente conoceremos a lo largo del día cuáles son los alcances, pero por lo pronto lo que sí sabemos es que todo lo que tenga que ver con tarifas que Donald Trump había puesto al mundo, pues eso ya se acabó. Es una sentencia de 49 páginas. Ningún presidente, amigos, ni siquiera el que se cree emperador, le puede robar al Congreso la autoridad exclusiva de legislar en materia de comercio. Y es lo que estaba haciendo Donald Trump. La Constitución estadounidense lo dice clarísimo. Trump, el comercio internacional giraba alrededor de Trump. Esa no es una competencia de Trump. Es una competencia del Congreso de los Estados Unidos. Y esa corte, amigos,
no solamente está reafirmando esto, sino que está destruyendo cada uno de los decretazos que saca Donald Trump. Por eso precisamente hay la controversia de si este tarifazo que ahora quieren disfrazar de impuesto a las remesas se excluye o no se excluye, porque al final lo quieren ahora pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Nos queda clarísimo que Donald Trump va a encontrar la manera de seguir jodiendo, porque ¿qué sería un Donald Trump sin la palabra tarifas? Pero ahora ya no lo podría hacer él. Tendría que ser el Congreso, un Congreso sumamente dividido, en donde incluso su propio paquete fiscal le ha costado muchísimo trabajo, pero hoy la Corte, por lo pronto, le ha dado un poderosísimo knockout a Donald Trump. Lo va a intentar de seguro, repito, pero pues tendrá que ver cómo lo hace, porque estas ocurrencias que firmaba un día sí y otro también, ya no las puede seguir firmando. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto, amigos, pero lo de las tarifas impuestas por decretos, pues eso es una historia que ya se acabó. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. Y hoy vamos a hablar de algo que ya se los comentaba Víctor hace un rato, pues la Corte Federal de los Estados Unidos le tiró a Trump su show más grande, el favorito, los aranceles del Día de la Liberación. Se le cayó todo el teatrito, así, de golpe. Y ahora, pues lo dejaron ahí sin su arma favorita. Y lo que viene es sumamente interesante, pero ¿qué sigue después de la mayor humillación que ha tenido este presidente desde que arrancó su segundo mandato? Porque una cosa, pues, es verlo como ya estamos acostumbrados, gritando frente a las cámaras con su Big Beautiful Bill. Y otra, pues, es ver cómo lo dejan sin poder castigar al mundo con sus famosas tarifas. Ahora sí que se quedó ladrando. Y lo que viene ahora, pues, es clave, no solo para México, también para Canadá, para Europa y también, pues, para el mismo Estados Unidos, porque esto no es el final. Esto apenas es el inicio. La Corte fue muy clara. Trump se pasó de listo. Estuvo invocando emergencias nacionales para poder imponer aranceles como si estuviera declarando la guerra. Literalmente, todo lo que él puso no tenía sustento. Y eso lo sabían desde el mes de abril. Pero ya sabemos cómo es. Se aferró porque ese paquete de tarifas era su ancla política, era su coartada económica y era su amuleto electoral para atraer más votos. Ahora lo perdió todo y lo perdió de un jalón. Y lo mejor, los mercados reaccionaron al fallo como si les hubieran quitado un tumor. Y miren, aquí tenemos la nota de eso. Déjenme, se las pongo. Ahí está, con el medio que trae esa información. Hay algunos otros medios que lo traen. Nosotros hoy estamos citando a este. Y la nota lo dice, el mercado de futuros de Estados Unidos reaccionó al alza tras el bloque judicial, al bloqueo judicial a los aranceles recíprocos de Donald Trump. Víctor se los decía hace un rato, y hoy lo vemos, los medios lo traen, todo el mundo está trayendo esta información porque es lo que estaban esperando todos los mercados internacionales. Se subieron en cuanto se anunció. La Corte tumbó la medida y así de hartos estaban, amigos, ya de la incertidumbre que estaba produciendo Donald Trump, con ese jueguito de hoy pongo aranceles, mañana los quito y pasado mañana los vuelvo a poner. Y ojo con esto, la decisión no afecta todos los aranceles, pero sí los más importantes, esos aranceles llamados recíprocos, los que eran usados como un chantaje político para renegociar tratados y doblegar a países enteros. Ahí es donde Trump perdió el verdadero poder. Ya no puede amenazar a México, ni a Europa, ni a nadie con subir tarifas si no se alinean con sus deseos y con sus intereses. Lo dejaron fuera del juego. Y todo eso cambia por completo el tablero global. ¿Y qué es lo que viene ahora? Pues viene una reconfiguración profunda de las relaciones comerciales. En el caso de México, por ejemplo, hay un respiro inmediato. Las empresas que estaban congelando inversiones por miedo a una nueva ola de aranceles, pues ahora pueden retomar sus planes de expansión. De hecho, muchas compañías estadounidenses estaban presionando en privado para que se acabara esta locura porque ya estaban perdiendo muchísima competitividad
pues frente al gigante asiático, que ellos sí se estaban viendo sumamente listos y se estaban comiendo todo el pastel. Ahora tienen vía libre para fortalecer el nearshoring en México, sin temor a que Donald Trump pues los castigue por producir al sur del río Bravo. Y si hablamos de Europa, el alivio también se nota. Ayer hablábamos de Alemania, que Alemania lo tenía en la mira directa, era como su enemigo mortal. Los autos, el acero, los productos químicos, todo en Alemania estaba en riesgo. Y con la economía alemana tambaleándose por diferentes frentes, pues este fallo les da un respiro brutal, un respiro que era sumamente necesario para ellos. Empresas como Volkswagen, BMW y BASF no solo celebraron el fallo, están rediseñando sus cadenas logísticas en tiempo récord. Y si algo mantiene a la economía alemana en pie, nosotros sabemos que es la industria automotriz. Y si algo saben en Bruselas, pues es que esta ventana puede cerrarse si la Corte Suprema revierte el fallo más adelante. Así que no hay tiempo que perder, están aprovechando cada minuto. Y en Canadá, pues aquí también la lectura es doble. Por un lado, pues se está evitando una guerra comercial como la que se desató en el 2018, cuando el acero y el aluminio de aquí de Canadá también fueron blanco de los caprichos de Donald Trump. Porque no crean que apenas las declaraciones que dijo Donald Trump en estos últimos meses que ha estado en el poder son nuevas. La primera vez que estuvo en el poder ya había desatado una guerra con Canadá, pero pues esto que acaba de pasar en este momento también se activa por una urgencia por reforzar los mecanismos bilaterales que no dependen del humor del presidente de Estados Unidos. Ya lo dijo Chrystia Freeland, que no es santa de mi devoción. Tiene ahí varios historial, pero lo que dijo sí concuerdo con ella. La institucionalidad no tiene que prevalecer sobre las decisiones unilaterales, porque Canadá no puede volver a quedar a merced de la orden ejecutiva firmada al vapor por los caprichos del presidente en turno. Y en Estados Unidos, pues la reacción es un desastre interno, amigos. Por un lado, los empresarios pues están celebrando, pero por otro lado, pues la administración está sin brújula. Elon Musk, que era su fan número 1, como ya lo sabemos, ya lo traicionó. Y miren, eso tampoco es algo que yo me haya sacado de la manga. Tenemos la nota. Ahí está. Elon Musk anuncia su salida del gobierno de Trump. Me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos. El magnate agradece la oportunidad del presidente de Estados Unidos, pero se marcha criticando el megaproyecto fiscal y el presupuestario del gobierno. Y pues, ya dijo él que el plan de gastos de Donald Trump es un delirio, que su equipo fue tratado como un saco de box por los burócratas de Washington y que el presupuesto propuesto aplasta la innovación. Y ni siquiera Donald Trump se atrevió a defenderse con fuerza. Cuando le preguntaron, pues balbuceó que no le gusta una parte del proyecto, pero pues que está feliz con los recortes fiscales, como si eso fuera suficiente. Y aquí viene el problema más grande. Si no hay aranceles, ¿de dónde va a sacar Trump el dinero para financiar su Big Beautiful Bill? ¿De dónde? Porque el cálculo de la Casa Blanca se basaba en que con estas tarifas iban a entrar miles de millones de dólares que iban a servir para pagar los recortes fiscales, para pagar la infraestructura, la defensa y quién sabe cuántas cosas más. Pero ahora no hay ingresos nuevos porque le acaban de tirar esos aranceles. Y los recortes que prometían, pues tampoco existen. Según el modelo del presupuesto de Wharton, este paquete tal como está, va a incrementar el déficit en 3.3 billones de dólares en los próximos 10 años. Y eso sin contar escenarios más pesimistas que también pueden pasar. Y mientras la Casa Blanca pues está tratando de disimular el caos diciendo que todo está bajo control cuando ellos saben que no es verdad, lo cierto es que se les vino abajo la única estrategia económica que tenían, porque Donald Trump no tiene más. Porque esto no es solo una pelea entre el Ejecutivo y los jueces, es una crisis de credibilidad. Si el presidente de Estados Unidos no puede imponer tarifas, no puede negociar nada, no puede meter presión a los demás países, no puede usar ese garrote para imponer condiciones ni con China, ni con Canadá, ni con México, ni con nadie. Su estrategia se basaba en intimidar y provocar el miedo. Ahora ya no lo pueden tomar en serio porque ya saben cómo es. Stephen Miller, que es
uno de los principales asesores de políticas de Donald Trump desde su primer mandato y también es uno de los principales arquitectos del ala más radical del trumpismo, ya salió a decir que esto es un golpe judicial, que los tribunales están descontrolados, que hay una guerra contra Donald Trump desde dentro. Pero la verdad es que el fallo fue claro y se basó en el abuso de una ley de los años 70 que ya no aguanta más estirones. No es que no les caiga bien Donald Trump, es que no pudo sustentar sus ideas. Es el mismo patrón que reveló el famoso Project 2025. Hay emergencias inventadas para justificar poderes extraordinarios, pero esta vez los jueces ya no se tragaron el cuento. Y aunque la administración ya apeló, pues el daño, amigos, el daño ya está hecho. Y ese golpe ya no se lo saca. Porque lo que se rompió no es solo una política arancelaria. Lo que se rompió es la narrativa de que Donald Trump tiene el control sobre el gobierno global, que es el mago del mundo. Eso ya nadie se lo cree. Se le cayó el disfraz del titán económico, del todopoderoso, y eso lo saben los socios comerciales, pero también lo sabe Wall Street. Por eso los mercados se dispararon. No fue porque crean que Biden va a volver, porque no va a volver, eso es claro. Fue porque saben que hay un límite a la locura y ese límite, al menos por ahora, lo están marcando los tribunales. Pero la pregunta más grande en todo esto es, ¿cómo va a responder el mundo ante esta pausa forzada del proteccionismo trumpista? Y ahí es donde hay que mirar con lupa y muy, muy de cerca, porque Asia, por ejemplo, no se va a estar esperando ahí sentadito a que Donald Trump recupere más herramientas legales. Si algo hemos visto es que ellos van a acelerar su integración regional. Ya tienen el RCEP, el tratado comercial más grande del mundo que está liderado, adivinen por quién, por China. Y ahora van a usar esta coyuntura pues para consolidar mercados alternativos. Porque si algo aprendieron muy bien en los últimos años es que no pueden depender de un país que cambia sus reglas cada 6 meses y que tener aliados en todas partes del mundo los hace más fuertes. Porque bien dicen por ahí, bien dice el dicho, la unión hace la fuerza. En América Latina, pues también varios países ya están tomando nota. No hay que ser ni esperarnos a que algo más pase. Por ejemplo, Colombia, Brasil y Argentina ya están reactivando conversaciones de integración para resistir los embates externos. Y aunque cada país tenga su propia crisis y aunque cada país tenga sus propias ideas, el contexto global los obliga a moverse rápido. Incluso, amigos, dentro del mismo Estados Unidos, varios estados demócratas ya están buscando acuerdos bilaterales con otros países y con otras regiones como si fueran una especie de mini cancillerías, porque saben que el gobierno federal pues está quemando su capital político a una velocidad brutal. Y miren, chéquense este otro dato clave, porque hay una tensión entre Donald Trump y los magnates que lo están respaldando. Ya les dije hace un momento, Elon Musk es solo el primero, pero detrás créanme que vienen más, porque sin aranceles, sin ingresos nuevos, sin recortes creíbles y con un déficit que se está disparando, el modelo MAGA pues empieza a parecerse más a un delirio que a una estrategia real del gobierno. Se empieza a desmoronar. ¿Y qué está haciendo el Congreso? Pues nada, amigos, absolutamente nada. Siguen pasmados, están atrapados en las peleas internas, no saben para dónde jalar. Mientras los jueces son los únicos que de vez en cuando se atreven a marcarle el alto al presidente, los demás están sin hacer nada. Y eso es gravísimo, porque el poder económico de Estados Unidos no puede quedar dependiendo del humor de un juez de circuito. El mundo se está reacomodando y lo están haciendo con una rapidez terrible, porque cuando el sheriff en una pelea pierde el revólver, pues cada uno empieza a armar su propio plan. Y hoy estamos viendo cómo México, Canadá, China, todos están moviendo sus fichas porque todos entendieron cómo se está jugando este juego. En este momento no es solo un fallo judicial, es una señal de que el mundo post-Trump ya empezó a reconstruirse. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que ni siquiera ha terminado su mandato, viene iniciando. Entonces, imagínense cómo va a terminar este periodo de Donald Trump, porque no sabemos si lo van a volver a reelegir. Recuerden que en Estados Unidos, después de un primer periodo de 4 años, vienen las elecciones y se pueden volver a reelegir.
Aquí no sabemos si lo van a volver a reelegir, pero el mundo ya se está encaminando, ya se está preparando para cuando el Donald Trump deje la Casa Blanca. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto, amigos? Que él llegó con una historia muy maravillosa que convenció a millones, a una base de votantes muy fiel, que se ha dedicado desde el día número 1 a golpear sus intereses. A su base de votantes le está quitando todos los beneficios, le está subiendo los impuestos, vemos cómo la comida cada vez es más cara. Y hoy vemos que no tiene ya con qué seguir sustentando su circo mediático contra el mundo. Entonces, pues vamos a ver qué más siguen pasando en estas cosas. ¿Qué más hace Donald Trump? Ya lo impugnaron. Vamos a ver cuál es la resolución. Pero este descalabro mundial ya no se lo quita, porque ahora sí, como decimos en México, la quemada ya no se la saca con nada. Dice nuestra amiga Blanca Terrones, nada más peligroso que un loco con poder. Saludos. Desafortunadamente así es. Bien dice el dicho, ¿no? A un loco dale poder y no va a saber qué hacer. Y así parece que Donald Trump regresó en este segundo mandato más loco que lo primero. Pero podríamos decir, ya estuvo una vez en la Casa Blanca, ya sabíamos cómo era de estridente, pero parece ser que él tampoco aprendió para no cometer los mismos errores que le van a costar mucho dinero a su base de votantes. Pero como yo les decía ayer y se ha visto, él está muy preocupado por hacer su fortuna personal más grande. No está interesado en hacer que la vida y la calidad de vida de los ciudadanos estadounidenses que lo llevaron a la Casa Blanca sea mejor. Y hoy vemos cómo se alineó con los magnates y muchos de esos magnates, como Elon Musk, ya lo están dejando. Porque créanme que esa alianza con Elon Musk le ha costado muchísimo a Elon Musk, no solo públicamente, sino monetariamente, que es donde más les duele a la gente con dinero. Senador, acabo de recibir noticias de última hora. Lamento interrumpirte. Un tribunal federal ha bloqueado la mayoría de los aranceles impuestos por Trump. Según el Tribunal de Comercio Internacional, excedió su autoridad en una ley de emergencia económica internacional. Este panel, compuesto por designados de Reagan, Trump y Biden, predijo ampliamente esta decisión entre los expertos en comercio. Los aranceles europeos han sido detenidos. Senador, ¿cuál es tu reacción ante esto? Quiere decir que un juez federal ha intervenido con... Me sorprende la política de las otras ramas. Eso no ha ocurrido desde ayer. Será retomado, será apelado. Creo que está bastante claro que el presidente tiene autoridad arancelaria. El Congreso se la dio. Se puede debatir si fue una medida prudente o no. Pienso que tiene autoridad arancelaria. Seguramente se revertirá. Sí, por lo que probablemente van a ir a la Corte Suprema, senador. Fue un panel de 3 jueces, 2 republicanos designados en el tribunal, 1 designado por Biden, y se centró en el uso de ese estatuto IEPA. Así que ahí es donde se centró. Pero esto es un largo camino. Esto va a ser un reto. Tarde o temprano la Corte Suprema va a tener que abordar esto. Los que se oponen a la rama ejecutiva y los que se oponen a la rama legislativa y están buscando recursos en los tribunales en algún momento van a desenterrar más serpientes de las que pueden matar porque los jueces van a... Adelante. Señor senador, lamento mucho la pausa. Agradecemos su comprensión. Bueno, si ustedes quieren imaginarse cómo luce el caos en vivo en la Casa Blanca, justamente así se les cayó todo. En Fox News, que es el canal más propagandista de Donald Trump, recibían así la noticia en vivo, trataban de maquillarla. Por supuesto, ya sabíamos que eso es lo que iban a hacer, acudir a la Corte Suprema de Justicia, la administración Trump, para pedir que se revoque la sentencia. Déjà vu, la Corte Suprema a la que Trump ha estado atacando un día sí y otro también, la Corte Suprema, la que hoy está explorando medidas para cuidarse de Donald Trump porque se sientan amenazados en su seguridad y están considerando incluso crear a su propia policía para proteger las cortes del Poder Judicial,
A esa misma es a la que hoy está suplicándoles Donald Trump que hagan algo. Y mientras esto pasaba en Fox News, pues caía el colapso precisamente frente a millones de personas cuando se confirmaba ya la peor noticia para la administración de Trump, que este tribunal federal le había anulado prácticamente todos sus aranceles internacionales y de lo que hemos estado hablando. Pero lo peor, amigos, no fue ese fallo. Lo peor, porque eso de alguna manera ya lo veían venir, lo peor fue el espectáculo tan grotesco que dieron ahí en Fox News en el aire, fingir que no estaba pasando absolutamente nada. ¿Vieron ustedes a Laura Ingraham que pues interrumpía al congresista republicano que se quedó tartamudeando, no tenía ni la más mínima idea de qué decir, no podía creer que pues todos los aranceles de su semidios Donald Trump pues estuvieran cayendo de golpe y sacaban un desfile de teorías absurdas para intentar proteger la humillación que acababa de sufrir Donald Trump? Fue un golpe pues brutal, porque no hubo control de daños en Fox News. Ahora van a ver ustedes la segunda parte de esta entrevista, pero de alguna manera fue como si se hubiera quemado el guión a la mitad del show. Comienza el caos, todos titubean, no saben qué decir. El Tribunal de Comercio Internacional, con jueces nombrados por Obama, por Trump, por Biden, o sea, nada sospechoso de ser una conspiración izquierdista, porque ese tribunal está conformado, como decimos en México, de chile y de manteca. Hay republicanos y demócratas. Y ahora esos tres están de acuerdo en decir que Trump pues violó la ley, violó la Constitución estadounidense al imponer tarifas bajo supuestos poderes de emergencia que no existen en realidad. Y eso, amigos, no es nada más un tecnicismo, fue un mazazo legal que invalidó medidas que habían desatado guerras comerciales. No nos confundamos también con la propaganda mediática que está desplegando en estos momentos el equipo de Trump, en donde quieren hacer creer que las tarifas ya se restablecieron y que fue solo cuestión de horas. Lo que está pasando es que Trump ahora está impugnando ante la Corte Suprema de Justicia. De eso a que le vayan a dar la razón, no lo sabemos. Puede que sí se la den, puede que no. Yo nada más les dejo un dato ahí piñado. Es la misma Corte Suprema que le ha estado dando palo en todo a Trump y que ha dicho que nunca prácticamente se había visto un presidente que violara sistemáticamente la Constitución, así, y que prácticamente regañó a los abogados de Trump en la última audiencia, precisamente por una situación muy similar. Entonces, hay un impacto real, se abren las compuertas para una avalancha de exportaciones hacia los Estados Unidos libre de aranceles. Esa etapa pues queda a partir de ayer superada. Vienen represalias de varios países que habían empezado pues a desmontarse y que no se la van a perdonar a Trump, porque ya no es una discusión académica esto sobre política económica. Esto, amigos, es sobre dinero, es sobre empleo, es sobre acceso a productos más baratos. La peor parte de la entrevista de Fox News se las voy a mostrar en un momento porque la tradujimos también al español. Es realmente absurdo ver cómo este modelo de MAGA, de Make America Great Again, de hacer grande América otra vez, simplemente se está desmoronando frente a sus ojos, con documentos judiciales en mano. Pero lo más patético, amigos, no fue la noticia en sí, fue ver a Fox News colapsando en vivo. Esto que yo les mencionaba hace rato que ustedes vieron, cuando interrumpen seco todo, cuando se ponen a improvisar para ver cómo podían rescatar algo de la autoridad o de la dignidad que le quedaba a Donald Trump, y simplemente no pudieron explicar cómo encaja todo eso con el hecho de que el tribunal ya dijo que no, prácticamente. No hay una apelación que mágicamente le devuelva la autoridad que Donald Trump no tiene. Esa es la realidad. Por mucho, amigos, que hoy estemos viendo de regreso a Donald Trump queriendo ir a la Corte Suprema de Justicia, la realidad es que va a ser muy difícil, muy pero muy difícil que esto vuelva a las manos de Donald Trump. Ahí vieron ustedes a Kennedy haciendo malabares verbales para no admitir la derrota de Donald Trump. Vieron a la conductora Laura Ingraham que pues empezaba a perder la paciencia, se descompuso en vivo, no sabía cómo defender a su patrón y como si supiera de alguna manera que ya no hay vuelta atrás, pero igual pues tenían que seguir con el circo, porque al final se trata de eso, de dar pan y circo.
y se la pasaron, amigos, hablando de este colapso, tratando de evitarlo. Invitan, y vean ustedes lo que les voy a mostrar, a Dan Mauser, que es otro congresista republicano, para ver si de alguna manera con eso podían distraer al público con otro caso y hablar del acero estadounidense. Y ese, amigos, fue un papelón que en lugar de componer la situación para Trump, lo empeoró todo y simplemente lo humillaron más. Porque resulta que Mauser intenta convencer a la audiencia de que comprar acero estadounidense por parte de la japonesa Nippon Steel, que estamos hablando de US Steel, pues no era realmente una compra, dijo que era una inversión. Intentaron al final sacar esto del escenario, amigos, que en realidad no venía ni al caso, porque a lo mejor ustedes no estaban tan al tanto de este tema de la compra de US Steel. Pero si ustedes se van al sitio web de US Steel, por cierto, dice que esta compañía la está comprando Japón. Entonces, si ustedes se fijan de alguna manera, Trump, que supuestamente ha dicho que el acero estadounidense tiene que prevalecer, está siendo comprado incluso hasta por Japón en eso. Es decir, no hay una grandeza, no hay un regreso de empresas estadounidenses. Y ya después de eso vemos cómo Fox, como no le funciona, empieza con toda la maquinaria de desinformación con su especialista en este tipo de cosas, que es Gis Waters, que como siempre pues intenta pues hacer su late night show para distraer con risas a la gente y que no se sepa la verdad del desastre que se está viviendo en estos momentos en la Casa Blanca, haciendo acusaciones, amigos, bastante racistas también en ese programa por uno de los conductores, en donde se comienza a culpar a los mexicanos, a la inmigración, a los migrantes irregulares, precisamente por el hecho de que Donald Trump les va a quitar el acceso a la salud. Vean ustedes este delirio, que no es más que una cortina de humo para intentar lavarle la cara a Trump de la vergüenza que acaba de vivir. Escuchen, siento que estamos a mitad del ciclo del pecado original. Quedan algunos libros por venir y cada vez que sale uno será difícil. Habrá detalles y nuevos nombres de personas que deberían haber hablado pero no lo hicieron. Tendré una semana difícil, pero estoy comprometido con la verdad. Y la verdad es que los demócratas son muy impopulares. Pero es lo mismo con Donald Trump. Así que en una encuesta de Fox News, Trump está abajo en todo lo bueno. 16 en economía, 14 en política exterior, 26 en aranceles y 30. Este proyecto de ley de reconciliación que actualmente se está discutiendo en el Senado cuenta con la oposición de un número elevado de senadores, incluyendo a Josh Hawley, preocupado por la exclusión de personas de Medicaid, a Rick Scott y María Bartiromo, discutiendo lo inconstitucional de imponer aranceles por parte de Trump, y a otros senadores como Ron Johnson, Susan Collins y Jerry Moran. Convencer a todos estos senadores de apoyar el proyecto es un desafío. Si este es el principal tema en la agenda, en el que se plantea recortar impuestos a los ricos y reducir la asistencia alimentaria y Medicaid, la situación no pinta bien. Perjudicar a los pobres para favorecer a los ricos no augura nada positivo para los republicanos ni para las elecciones primarias. Es fundamental reflexionar sobre estas decisiones para lograr el éxito. Oye, Jessica cree que puede vender esa agenda, Greg, que Trump es un tipo que odia a los pobres y que solo está a favor de Wall Street. No, es solo para uno mismo. Es al contrario. La razón de tanta oposición al proyecto de ley es que no fue lo suficientemente lejos. No es por los gastos. Este proyecto es criticado porque implica recortes. Debemos recortar para evitar la perdición en la que estamos sumergidos. El déficit. Lo digo, no por lo anterior, sino porque están enfadados por posibles recortes en programas como Medicaid o impuestos. Deberían estar molestos porque no se recortan de manera más profunda. En cuanto a Medicaid, hay que admitir que afecta a personas jóvenes y posiblemente inmigrantes ilegales. Pero dejemos eso de lado y enfoquémonos en que ni a ti ni a mí nos agrada la ley.
aunque por razones diferentes. Tú buscas acelerar hacia el precipicio, mientras que yo creo que no detendrá el caos. Necesitamos reducir el déficit, no incrementarlo. ¿Puedo hablar sobre un gobierno en la sombra? No estamos en verano, es solo un anzuelo sensacionalista sin investigación real. Respecto al gobierno en la sombra, ya existió con Biden durante 4 años una especie de camarilla responsable de decisiones ejecutivas. Mientras tanto, cabe preguntarnos, ¿quién autorizó los indultos? ¿Acaso Hunter Biden firmó su propio indulto? Eso sería audaz pero ilegal y debería ser detenido. Esta es una narrativa muy peligrosa, amigos, que no tiene base y que prácticamente, como todo Fox, es propaganda. Y déjenme decirles por qué se los estoy comentando. Por el simple hecho de que cuando ya se empiezan a hacer estas afirmaciones de que Medicare va a afectar a algunos jóvenes, sí, pero también a mucha gente ilegal, así lo dice, a mucho inmigrante ilegal, y que se trata de dejar que el dinero de los estadounidenses se vaya para financiar ilegales. Prácticamente es el discurso que están dando. Amigos, déjenme decirles algo. Como inmigrantes se los digo también, y escríbanme en el chat. El que menos depende de la asistencia social es el inmigrante irregular. Ese no tiene overtime, a ese no le pagan tiempo extra, a ese no le pagan sus días de descanso. Él si no se presenta a trabajar, no cobra. Para él no hay días festivos. Él sabe que tiene que trabajar. Para él no va a haber asistencia social. Porque es inmigrante que no tiene un estatus regular y no puede pedir esos cheques del gobierno, que en su mayoría los piden, por supuesto, estadounidenses que tienen la situación legal para pedirlos, que no son los inmigrantes en su mayoría. Entonces, eso no es más que propaganda, porque de alguna manera se trata de exaltar a las masas a aceptar que van a recortar la ayuda en salud, Medicare y Medicaid, y que lo hacen pues para castigar a los inmigrantes hispanos. ¿Por qué? Pues porque saben que hay una buena parte de la población, sobre todo de los que votaron por Donald Trump, que creen que todo lo malo viene de afuera y que la asistencia social en Estados Unidos la pide el inmigrante, no el estadounidense. Y esa es la narrativa que quieren construir. Y bueno, pues qué mejor que meter eso, pues como un tijeretazo para el programa Medicare y Medicaid, para que todo el mundo diga, sí, recórtenlo, porque de eso se benefician los inmigrantes. Pero miren, vamos a los datos, porque según el propio Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, que se llama CBPP, por sus siglas en inglés, más del 91% de los beneficiarios de Medicaid en Estados Unidos son estadounidenses. 91% son ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, los que más piden asistencia. Y si sumamos los inmigrantes con residencia legal, como por ejemplo los que sí tienen papeles, los que sí tienen pues una green card o el TPS, por ejemplo, ese número todavía se eleva más. La proporción de las personas indocumentadas que reciben esta cobertura médica pública es mínima. ¿Por qué? Pues porque la ley federal lo prohíbe desde el 96, salvo casos de extrema emergencia. Pero de ahí en fuera, como regla general, los inmigrantes que no tienen papeles no pueden acceder a Medicaid. Entonces solo un estúpido puede creerse eso. Y aún así, ahí lo vieron ustedes en el programa, ellos siguen con el cuento de que hay hordas de migrantes que están aprovechándose del sistema estadounidense y que llegan a vivir de los Estados Unidos. Ojo con esto, Ojo con esto que les voy a decir. Porque están hablando de inmigrantes irregulares. No de los inmigrantes que llegan a pedir asilo, que les dan muy conocido en estos lugares como shelter o welfare y un cheque de gobierno y no quieren trabajar. Se dan esos casos, Porque llegan, piden un proceso de asilo, les dan asistencia social, les dan un lugar donde vivir gratis y lamentablemente pues no quieren trabajar. O trabajan, pero trabajan cash. Entonces no pagan impuestos, le roban al gobierno, hacen cash, se lo quedan, viven del welfare. Yo aquí conocí varios casos así, Se los dije una vez. Vaya, ni los juguetes de sus niños compraban.
ni los muebles de su casa, porque iban al banco de muebles y al banco de alimentos. Y en estas beneficencias donde les regalan juguetes a los niños que sus padres no tienen recursos para darles un juguete en Navidad, etc. Y cobran la asistencia social y piden welfare, piden estos. Y ellos hacen cash en el roofing, en el framing, en la construcción, no lo reportan al gobierno. Y al final todo eso, pues, no, yo ya hice mi casa allá en México en 3 años. Eso no está bien, amigos, ¿eh? Yo se los digo como es. Pero ese porcentaje es mínimo. Es mínimo. Estadísticamente estamos hablando de un porcentaje que se metió a ese proceso. Y desde que se meten ahí, ya no son inmigrantes irregulares. Y estos, los que están diciendo, son inmigrantes ilegales, irregulares, que no tienen papeles. A mí me gusta mejor decir que no tienen documentos, pues. ¿Por qué meten esta gran mentira? Pues para convencer al público de que Medicaid debe recortarse. Y de paso, pues avivar el odio racial a los inmigrantes y decir que los inmigrantes que no tienen papeles son los flojos, cuando realmente, si un inmigrante se quiebra un dedo, así se va al otro día a chambear, porque para él no hay asistencia social que valga. Si es el día de la independencia, el día que ustedes me pongan aquí, si es cualquier día feriado, él sí tiene que ir a trabajar, porque a él no le van a pagar ese día para que se quede a descansar como al resto de las personas. Si hace tiempo extra, él se lo van a seguir pagando igual. Y eso, amigos, lo saben bien ellos. Y es lo más asqueroso, que usen el racismo político pues como un arma fiscal. ¿Saben ustedes cuánta gente podría perder la cobertura con estos recortes que están proponiendo? Estadounidenses reales. Estamos hablando de más de 15 millones de estadounidenses en situación de pobreza y pobreza extrema, que se van a quedar sin acceso a la salud. Y en eso, amigos, se está incluyendo niños estadounidenses, madres solteras, ancianos en casa de retiros, personas con discapacidades, gente que depende literalmente de Medicaid para vivir, porque no pueden pagar por un tratamiento así. Y en lugar de discutir eso, pues ahora se enfocan en este discurso de ilegales, así lo dicen, para exaltar al odio. Y se les olvida o no quieren recordar que muchos de los inmigrantes a los que acusan, pues trabajan en sectores que no tienen ni siquiera seguro médico, ni el mínimo. A ver, la construcción, la limpieza, la agricultura, no les dan una cobertura médica en absoluto. Son el grupo más vulnerable y siguen pagando impuestos, porque sí pagan impuestos. Cada año los trabajadores indocumentados aportan más de $23,000 millones a la Seguridad Social y a Medicare, que no pueden usar legalmente. O sea, el inmigrante sin papeles le da $23,000 millones a Estados Unidos en impuestos para programas a los que ellos no pueden acceder en absoluto. Ese dinero se queda ahí alimentando un sistema del que ellos no pueden beneficiarse. Literalmente están financiando a los estadounidenses. No a ellos, porque ellos no reciben eso a cambio. Y no nada más es Medicaid, Esto va muy de la mano ya con varios intentos de eliminar programas como el SNAP. A lo mejor no les suena mucho, pero son los famosos cupones de alimentos. Va a eliminar también el WIC, el UIC, que es nutrición infantil, y otros programas pues de subsidio a la vivienda, por ejemplo. Y todo lo están haciendo con el mismo pretexto de que los inmigrantes pues los están desbordando. Pero cuando vemos los números, pues lo que se ve, amigos, es que están usando estos programas, pues que quienes más se benefician de ellos son ciudadanos estadounidenses. Está diseñado para ellos, no para los inmigrantes. Por cierto, los estados que más se benefician de eso, pues son estados republicanos. ¿Y qué pasa si todo eso se recorta? Pues aumenta la pobreza. Usualmente, por alguna extraña razón, los estados en donde hay más pobreza, hay más republicanos. Y curiosamente, por alguna razón, las personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema o de pobreza son más proclives a ser afines a Donald Trump. Yo tengo mi teoría. Yo creo que pretenden culpar a alguien por la situación económica en la que se encuentran.
Y entonces, pues a falta de un logro adquirido, pues qué mejor uno con el que ya nacieron, como su color de piel. Y culpar al inmigrante por todas sus desgracias, por la situación económica en la que se encuentran, por no haber progresado en un trabajo, simplemente porque no, en muchos de los casos, pues se esfuerzan lo suficiente. Y otro inmigrante llega y a la vuelta de unos años ya pudo comprar una vivienda o acceder a muchos otros créditos precisamente pues, por el trabajo duro. Pero vamos a dejar eso como una teoría más. Pero yo siempre creo, amigos, que hay una relación muy grande, muy grande, entre el racismo y la situación económica de una persona. Y lo podemos ver en los estados ultra republicanos, en donde la base más radical de MAGA se asienta. Al final del día, no es que a mí me importe si viven en situación de pobreza extrema o no, porque estamos hablando, enfocándonos en el tema de por qué son la base más radical de Donald Trump. Lo que a mí me importa y sale al tema es que precisamente son ellos quienes se van a quedar sin esos programas sociales de quien tanto dependen. Porque son los que más usan esos programas de asistencia social. Y están muy contentos votando con Donald Trump, por Donald Trump, a pesar de que pues, están metiendo un balazo en el pie. Pero bueno, sabe que de alguna manera movilizando el odio, pues puede dejarlos contentos. Bueno, como cereza del pastel, amigos, pues ya lo están mezclando, como vieron ustedes, con esa idea de hombres jóvenes. Porque así lo empacan, con ese toque de criminalización, como ustedes vieron ahí en el video, ¿no? ¿Por qué creo que es importante esa palabra? Cuando dicen, sí, muchos hombres jóvenes van a salir perjudicados e inmigrantes ilegales. Porque cuando dicen de alguna manera hombres jóvenes, pues están implicando que son jóvenes recibiendo ayuda y que podrían ser jóvenes ilegales y varones. Y entonces lo pintan como soldados enemigos dentro de su propio país. Y eso, amigos, ya no es nada más una crítica al sistema, ¿eh? Eso es un supremacismo encubierto. Porque si no bastaba con decir que supuestamente de Medicaid se benefician principalmente ilegales, dicen jóvenes ilegales. Y el público lo repite sin cuestionar. Aun cuando no sepan que es una estupidez, porque desde 1996 el inmigrante ilegal no puede acceder a Medicaid, salvo un caso de extrema y extrañísima urgencia. Y al final, pues esa base más radical de Donald Trump se va a quedar sin acceso a Medicaid, que es el obrero blanco de Kentucky que tiene diabetes, es la madre soltera de Ohio, es el jubilado en Arizona, que ya no puede pagar por sus medicinas. Y les venden este miedo y este odio para quitarles sus derechos. Por eso vemos a la maquinaria de Fox News hablando así. Y por eso lo más brutal, amigos, es que ¿cómo pasamos del tema inicial del que comenzamos a hablar? Fíjense bien, de las tarifas a Medicaid. No es que me haya desviado del tema, es que allá nos llevó Fox News. ¿Por qué? Para evitar hablar de la humillación que sufrió Donald Trump. Y de la segunda cosa que más se habla es de que les van a recortar los programas sociales, pero exaltando al odio, diciendo que son programas sociales de los que se benefician a los que ellos llaman alienígenas enemigos criminales. Y entonces ahí es cuando empieza la narrativa, cuando quienes en realidad se benefician de ellos, pues es la base más radical. Oh, que la chingada, que siempre no. Nos duró muy poco el gusto y fíjense que Trump acaba de ganar un respiro clave. Buenas noticias para Trump, pésimas noticias para los estadounidenses y para el resto del mundo, para los canadienses, los mexicanos, los europeos, los chinos. La Casa Blanca, déjenme mostrarles las fuentes porque esto acaba de salir hace unas horas, acaba de ganar tiempo. La Corte de Apelaciones, ojo con esto porque no es un fallo final, pero sí que es una gran ventaja para Trump, porque a Trump la Corte de Apelaciones le dio una especie de pausa legal con la que va a poder seguir implementando sus aranceles
en lo que se resuelve todo este problema en los tribunales después de que la Comisión Internacional de Comercio le anulara todos sus tribunales el día de ayer. Bueno, pues Trump ha pedido una suspensión mientras se resuelve la apelación que él ha hecho. Ojo que eso no significa que ya ganó la pelea, hay que dejarlo muy claro, pero al menos puede seguir aplicando sus aranceles mientras no se recibe el fondo del asunto. Miren, para ponerlo en perspectiva, que por cierto es mi especialidad porque yo tengo una maestría también en amparo en México, es como si le hubieran dado un amparo a Trump. El efecto del amparo, básicamente, uno de los beneficios del amparo antes de la sentencia es la suspensión del acto reclamado. Y esa suspensión temporal del acto reclamado, pues es la que es las tarifas, pues es la que acaba de ganar Trump. Y con eso, pues ya está evitando que se le caiga una de las piezas claves de su plan maestro económico, que es un movimiento que viene después de que una corte inferior, que es la Corte de Comercio Internacional, como lo decíamos esta mañana, pues le habría dado uno de los golpes más humillantes que Trump podía haber tenido. Básicamente la corte le había dicho, pues esto que estás haciendo no se vale, no está bien, no tienes el poder para hacerlo. Y le metieron un freno definitivo a las tarifas que había puesto usando precisamente una ley vieja de los 70s. Y la IEPA, la IEEPA, que fue creada precisamente pues, para resolver todas estas amenazas externas, todas estas emergencias, pues precisamente ha dicho, esto no se hizo para subirle el precio a las lavadoras chinas o al acero canadiense, esto es, úsese en caso de emergencia. Y lo tuyo no es una emergencia, no estamos en guerra. Pero bueno, al final Trump no se iba a quedar con los brazos cruzados, eso ya lo sabíamos. La Casa Blanca ha apelado, no ha ganado la apelación, repito, pero mientras no se resuelve, pues entonces se ha suspendido la sentencia de la Corte Inferior. Y ahora, pues con esta decisión de la Corte de Apelaciones, Trump está de vuelta provisionalmente. Lo frenaron ayer en la noche, pero ahora pues puede seguir cobrando a cada cosa que entre por los puertos estadounidenses a los estadounidenses, a los consumidores finales. No nada más es una pausa, también por cierto han logrado que los dos casos principales que se impugnan se, digamos así, se consoliden en uno solo. Y eso los va a ayudar precisamente porque así no están peleando dos juicios por separado, sino que están con una sola decisión. Y ya lo juntan todo, lo simplifican, eso les va a dar a ganar tiempo. Es una movida bastante inteligente, mientras pues estiran esto lo más posible. Ahora, esta pausa no es para siempre, ¿eh? No es una suspensión definitiva, es una suspensión temporal. Ojo con esto, ¿eh? No es que los aranceles estén de vuelta para siempre o que llegaron para quedarse. Está pelándose. Y esto es temporal solamente mientras analizan los argumentos de Trump y los de la Corte Inferior. Los demandantes, que en este caso pues es Trump, y estas son fechas claves para tener en cuenta. Fíjense, hay que ver bien qué es lo que sucede, porque tienen hasta el 5 de junio para responder. Luego el gobierno puede contestar hasta el 9 de junio, por cierto, el mismo día en el que supuestamente se aplazaban los aranceles contra Europa. Así que esto se va a resolver muy pronto. Vamos a ver qué es lo que pasa, al menos en esta primera etapa. Pero bueno, mientras tanto, pues los aranceles, lamentablemente, amigos, hoy siguen. Eso ya es una ganancia para Trump. Y pues por si alguien tiene dudas, estamos hablando de pues una medida que había lacerado muchísimo a los estadounidenses. Ya lo habíamos analizado esta mañana y la Casa Blanca hoy sigue empujando esta política comercial porque para Trump pues los aranceles no son solamente una herramienta, es toda básicamente su declaración ideológica. Es parte de su discurso, ese y el de la migración. De hecho, él ha dicho que su palabra favorita pues, son tarifas. Decíamos esta mañana, un Donald Trump sin tarifas es como un perro guardián sin dientes. No asusta, porque ya no puede morder. ¿Qué iba a hacer de Donald Trump? El problema, amigos, es que no todos piensan como Trump. De hecho, la mayoría de los economistas
y también buena parte del Congreso no está de acuerdo con la forma en la que Trump está imponiendo estas medidas. Yo les decía esta mañana, cuando se dio a conocer esto, les dije, hoy que abra Wall Street va a reportar ganancias porque los mercados van a ver con buenos ojos el que la Corte haya parado a Trump con sus locuras y que los aranceles que tanto lastiman a la economía estadounidense se frenen. Y en efecto, pues Wall Street subió. El problema es que más, como la cerveza, la espuma, más tardó en subir que en bajar. Y bueno, pues no nada más es el tema de los aranceles, también es el tema de los impuestos. Y también, por cierto, aquí está involucrado México, porque acuérdense que habíamos dicho que estamos hablando de miles de millones de dólares que le están pegando a México y que bueno, pues esto de alguna manera era una victoria también indirecta para México porque nos beneficiaba, porque se estaban dando pues un precio más alto los productos y eso volvía menos rentable todo. Empieza este tema y hay que recordarlo porque alguien me está preguntando aquí en el chat que ¿por qué lo habían suspendido? Porque básicamente la Corte, la Comisión de Comercio dice, oye, estás usando una ley de 1974, que cuando se creó esa ley, pues era para castigar económicamente a países que representaban un riesgo real para Estados Unidos, no para una emergencia económica. Y cada vez que hay un déficit comercial con alguien, pues Trump dice que eso es una emergencia. Déficit comercial, entiéndase, cada vez que Estados Unidos le vende menos a un país de lo que le compra. Para él eso ya es una emergencia, vender menos de lo que compra. Pero pues el Congreso no aprueba esas medidas, ese es el gran problema. Y el que tiene la regulación del comercio en los Estados Unidos es el Congreso, no es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, está usurpando funciones que no le corresponden a Donald Trump. En estricto sentido, amigos, eso sería un delito también, uno más. Y ahora, pues, la Corte le está diciendo, oye, espérate tantito, no puedes hacer eso. Lo que pasa es que con esta pausa temporal, pues la Casa Blanca también puede conseguir seguir actuando por la vía libre. Y eso, amigos, más allá del tema legal, es un tema leguleyo, como decimos en México. Buscarle la comba al palo, como dicen mis amigos colombianos, pues para evadir la ley, buscando los recovecos. Y mientras, pues las empresas estadounidenses hoy no tienen claro si van a pagar o no van a pagar, a qué precios pueden darle al consumidor, si algo que cuesta $10 lo pueden seguir dando a $10 o lo tienen que subir a $12.50. Imagínense la incertidumbre. Ayer se hablaba de que un producto, por ejemplo, que costaba $12.50 ya podía bajar a $10 por la noche y hoy por la tarde otra vez está de vuelta a $12.50. Entonces los importadores en Estados Unidos se están volviendo locos porque no saben si los precios van a subir, si van a bajar, si algo se va a resolver, si pueden planear a 6 meses, por ejemplo. Si tú tienes una bodega, lo más tonto que podrías hacer es comprar productos ahora si sabes que van a bajar de precio mañana. Y si sabes que van a bajar de precio mañana, pues aprovechas a comprar todo, porque van a subir pasado mañana. El problema es que con Trump todo es incertidumbre. Y eso, amigos, no solo no le gusta a los mercados, sino que vuelve a los Estados Unidos en uno de los lugares más inestables para hacer negocios en este planeta. Y ahí es, amigos, donde está lo importante. Toda esa desestabilización que alguien puede decir, bueno, ¿y a mí eso en qué me importa? Bueno, importa mucho, porque si hoy tienes que ir al Walmart, tal vez no sea lo mismo que comprar mañana. Es como cuando la gasolina anuncian que va a estar muy barata hoy y mañana no. Se hacen filas en las gasolineras. Algo así pasa. Son efectos, amigos, que tiene un golpe muy duro en la vida de todos. Ya incluso hasta el mismo Peterson Institute for International Economics había previsto que nada más con este tema de los aranceles que ha impuesto Trump, pues el consumidor estadounidense promedio iba a pagar $830 más al año conservadoramente. Pero se hablaba de hasta $1,300 más. El consumidor promedio, no hablamos de una familia promedio. Entonces, vamos a quedarnos con la cifra más económica. $830 al año, que se queda más cara la vida en los Estados Unidos para una sola persona. Y eso es en promedio. Pero hay sectores donde ese impacto pues, va a ser mucho más fuerte, porque hay muchas empresas que importan casi todas las piezas o maquinarias o materiales para la producción
y no pueden trasladarle ese precio al consumidor final. Entonces lo que pasa es que terminan reduciendo su ganancia y tienen que despedir gente o tienen que buscar proveedores más caros o cerrar, irse a la quiebra. Y eso, amigos, le pega muchísimo a la industria nacional, pues porque se supone que los aranceles querían proteger al comercio estadounidense, no destruirlo. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, tampoco es que estas medidas hayan reducido el déficit comercial. Ahí están los datos. Con China se redujo un poco, sí, pero con otros países esto aumentó. Lo que bajó por un lado, pues subió por el otro. Y se desvió el comercio, pero no se relocalizó nada. Y mientras tanto, pues China se fue fortaleciendo con Europa, con América Latina. China ha estado fortaleciéndose también básicamente con el mundo, con África. Y ahora con esta decisión precisamente que están ustedes viendo de la Corte de Apelaciones, pues Trump tiene más tiempo para empujar su narrativa. Puede decir que sus políticas siguen, que nadie lo detuvo, que es imparable, que la lucha continúa. Pero lo que no va a decirnos Trump es que esto es solamente una suspensión temporal. Es un curita para la humillación que sufrió anoche. No es que le dieran la razón, ojo con eso. Nadie le ha dado la razón a Donald Trump. No es que haya ganado nada, no ha ganado nada. Le han dado una suspensión temporal. Solo le dijeron, ok, vamos a revisar esto con calma. Y lo que dijo es, ok, mientras lo revisas, déjame seguir. Y eso, amigos, en política le alcanza bastante, porque mientras tanto, pues la economía va a seguir ajustando sus decisiones y se vuelve inestable. Y el Congreso, pues sigue sin hacer nada para limitar a Donald Trump. Porque esa es la otra parte del problema. El Congreso de los Estados Unidos es quien debería de tener la última palabra en materia comercial. Toda la política comercial de Estados Unidos es responsabilidad del Congreso estadounidense. Bueno, hay un tipo que está usurpando sus funciones y ellos están quedando callados. Eso es lo grave. Nadie dice, oye, eso es usurpación de funciones, eso es un delito. El señor no puede hacer lo que nos corresponde y es competencia nuestra. Ni siquiera han aprobado las leyes que le quiten ese margen de acción a Donald Trump. Ni republicanos ni demócratas. Entonces, todo lo que estamos viendo, amigos, es que el único que está actuando en Estados Unidos es la Corte. Lo curioso es que es el sistema judicial que en teoría debería de ser neutral y que ahora se ha convertido en el único contrapeso real que tiene Donald Trump. Y eso, amigos, tampoco es sano, Porque por muy fundamentado que esté el fallo, pues no debería de ser la Corte quien haga el papel de lo que tendría que hacer el Congreso de los Estados Unidos. Y mientras tanto, pues Europa ya le está sacando mucho provecho a esto, La Unión Europea está en plena negociación con China, pues para abrir nuevas rutas comerciales. China ni les cuento, no crean que China hoy está mordiéndose las uñas con estas notas que ven ustedes ahí. Al contrario, China está celebrando. Porque como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Y estos aranceles, pues están cayendo en los tribunales. Y al final ellos son como los que quedan, pues como los héroes que de alguna manera son los únicos contrapesos reales de Donald Trump en una política en donde todo se está desbaratando. Incluso los mismos aliados, los más incondicionales de Donald Trump, pues ya se fueron, empezando por Elon Musk. Bueno, déjenme, les comentaba Alba hace rato, pero algo que a mí me parece muy impactante es que en Wall Street le pusieron un apodo a Donald Trump. ¿Saben cómo le pusieron de apodo en Wall Street a Donald Trump? Para su desgracia, el taco. ¿Y saben por qué le dicen el taco a Donald Trump? Trump always chickens out. O sea, Trump siempre se raja. Siempre es la gallina que se raja. ¿Por qué? ¿Por qué le están diciendo el taco? Literal, así, le dicen taco por sus siglas en inglés, ¿no? Acuérdense, Trump always chickens out. Porque al final Trump siempre amenaza y nunca cumple, porque siempre se raja. Dice que le va a poner tarifas a México y a la última hora las cancela. Dice que le va a poner tarifas a China y se raja. Dice que va tras Europa y se raja. Es decir, hace promesas que no puede cumplir porque cree que el mundo se le iba a doblar y cuando ve que el mundo lo está cerrando la puerta en la cara, pues se raja. Por eso le dicen el taco.
Y eso es un apodo, amigos, que refleja ya la sensación generalizada que siente la gente, la impotencia en los Estados Unidos. Incluso le preguntaron en una rueda de prensa hoy por la mañana a Donald Trump qué opinaba él de que ya en los círculos de Wall Street le apodaran el taco, y él dijo, se ofendió, dijo que era una pregunta irrespetuosa y fuera de lugar y que él no es ningún cobarde. Pero ahí está, ya hoy por hoy, amigos, el resultado de la impresión que tienen de Donald Trump. Ahí está también el resultado de la apelación, pero el conflicto sigue. La Corte de Comercio no ha resuelto la otra solicitud de suspensión. Todo puede cambiar en cuestión de horas, literalmente, y definitivamente en cuestión de semanas. Hay que estar muy atentos, amigos, porque esto cambia hoy por la noche, mañana muy temprano, y por supuesto que aquí les vamos a estar informando apenas ocurra cualquier cambio, porque esto, amigos, está afectando demasiado y de una forma muy, pero muy inestable al comercio global. Alba, saludos amigos a todos de parte mía, de parte de Alba, y nos vemos mañana con más información.